buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. De vuelta ya junto a Nicolás Vial. Nico, ¿cómo estás? Bienvenida, José. ¿Qué te puedo decir? Te echamos muchísimo de menos. Y llegaste en uno de los días más movidos, puede ser de los últimos meses, de todas maneras. Terriblemente movido, todos esperándose expectantes este fallo de La Haya, que de alguna forma fue algo inesperado, pero también bastante contundente. 12 votos a favor contra 3. Finalmente, Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia una salida al mar. Así es, finalmente esta definición queda a la Corte. Hay varias reacciones desde Chile, se celebra desde el Palacio de la Moneda, también desde el Congreso Nacional, donde los parlamentarios han estado expresando sus apreciaciones con respecto a este tema, a este fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le llevamos durante toda la mañana. Vamos a estar también en detalle, hay varios elementos. La reacción también que se dio desde Bolivia, habló el presidente Evo Morales, señaló que es importante tener en consideración que la Corte llama al diálogo. Hace algunos minutos también habló el vicepresidente de Bolivia, de alguna manera hablando de que aún hay recursos, herramientas, movimientos que se pueden llevar a cabo desde la Carta Internacional de la Organización de Naciones Unidas. Así que son varios elementos que, por supuesto, van a ir marcando la pauta en las próximas horas tras ya se ha dicho de distintos sectores, contundente fallo a favor de la posición chilena en esta demanda boliviana contra el país. 1 de la tarde con 12 minutos. Partimos con los titulares porque, por supuesto, este es el tema del día. Ya lo comentábamos, la Corte Internacional de Justicia de La Haya decidió rechazar la demanda presentada por Bolivia para obligar a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico, otorgando un contundente triunfo a la defensa jurídica de nuestro país por 12 votos contra 3. Esto tras 1 hora y 15 minutos de exposición. La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia. A favor, presidente Yusuf, vicepresidenta Shue, jueces Tomka, Abraham, Benuna, Cansado Trinidade, Donahue, Gaya, Sebutinde, Bandari, Gevorgian, juez ad hoc, McLean. En contra, jueces Robinson, Salam, juez ad hoc, Dodé. Por 12 votos contra 3, rechaza, por consiguiente, el resto de los alegatos finales presentados por el Estado plurinacional de Bolivia. Por supuesto, hubo reacciones. Tras el fallo, el presidente Sebastián Piñera acusó a Evo Morales de crear falsas expectativas a su pueblo y hacerlos perder 5 años en las relaciones. No deben ser entendidos como si impidieran a las partes continuar su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones significativas. Bueno, y en Bolivia apuntan a la responsabilidad de Evo Morales por el fallo de la Corte Internacional de Justicia. El ex candidato presidencial Samuel Doria pidió una explicación de por qué se llega a este resultado, haciendo referencia a las formas en que Morales condujo a chilenos con un conciudadano de ese país que resultó muerto en un hostal de Kuala Lumpur, incidente por el que, recordemos, están acusados de asesinato y arriesgan pena de horca. Pese a que el video fue presentado por la Fiscalía, la abogada defensora de estos 2 chilenos argumentó que el video prueba que los connacionales actuaron en legítima defensa.
1:06, por supuesto, el tema del día es La Haya. Se esperaba para el día de hoy, 1 de octubre, la lectura de este fallo de la Corte Internacional de Justicia que estaba generando bastante expectativa. Se hablaba de 4 escenarios más o menos, que la mayoría de ellos daban más posibilidades a Bolivia de, entre comillas, darlo de ganador en este juicio por la demanda marítima boliviana. Finalmente fue bastante sorprendente de alguna forma, no es lo que se esperaba, pero fue muy favorable para nuestro país y también muy contundente la decisión de los jueces. El veredicto tomó más de 1 hora y en donde el tribunal desechó cada uno de los hitos citados por Bolivia para poder sustentar la supuesta obligación de negociar, entre ellos la agenda de los 13 puntos y el abrazo de Charaña. Claro, se toman lo que son los fundamentos jurídicos dentro de lo que fue la presentación del equipo boliviano, por ejemplo, 1920, el 50, el 75, 86, el año 2000 y el acuerdo de los 13 puntos que tú decías, José, son descartados por parte de la Corte como que lleven a esta obligación de negociar. De hecho, uno de los quizás más complejos para la posición chilena era en la declaración de Charaña, el 75, porque ahí habían 2 presidentes donde se firme una declaración que finalmente no termina en resultado, pero fue, a juicio de la historia, uno de los hechos quizás más cercanos donde de alguna manera se iba a llegar a una situación de resolución del conflicto. Así que ese era el punto que también es descartado por la Corte Internacional de Justicia como que obligue a negociar, que genera un fundamento jurídico para esto. Luego también se revisan otros temas. Por ejemplo, la Corte observó que no hay pruebas de intención por parte de Chile de asumir una obligación de negociar, que eso es lo que decía Bolivia. Finalmente esto también es considerado como un punto de que de aquí para adelante, que de aquí para atrás se han hecho cosas, pero de aquí para adelante son otros los criterios que se van a aplicar. En el punto 6º y 7º, por ejemplo, la Corte desestimaba que lo que establecía la Corte de Naciones Unidas, que también Bolivia usó en su defensa, y una serie de resoluciones de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Recordemos que en los alegatos orales fueron la OEA y la ONU, 2 organismos que sonaron muchísimo dentro de la argumentación y contraargumentación de la defensa boliviana. Finalmente la Corte dijo que esas resoluciones no son vinculantes, es decir, a futuro no generan esta obligación de negociar. Son varios temas, son varios puntos, son alrededor de 13 los fundamentos jurídicos y también políticos que son tomados por la defensa boliviana y que esos 13 puntos en general son desechados por la Corte Internacional de Justicia de que generen una obligación para Chile de negociar con ese país. Sí, no hay obligación, sin embargo, el tribunal igualmente remarcó que esto no impide que ambos países puedan sostener conversaciones de aquí en adelante. Por supuesto, hubo reacciones desde nuestro país rápidamente. El presidente Sebastián Piñera sacó la voz respecto de este fallo, se notaba bastante contento. Escuchemos parte de sus declaraciones. Yo pienso que el presidente Evo Morales creó falsas expectativas a su propio pueblo. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en forma clara, categórica y por una inmensa mayoría, ha decretado y ha establecido que Chile tiene todo el derecho del mundo a defender y mantener todo su territorio, todo su mar y toda su soberanía. Y por eso yo creo que la conducta del gobierno de Bolivia y del presidente Evo Morales ha creado una frustración en el pueblo boliviano. Claro, habla el presidente Piñera de falsas expectativas que ha generado Evo Morales. Eso, fuera del tema jurídico, desde el punto de vista político de relaciones internacionales, evidentemente es una frase que va a generar, no es que crea, va a generar más roces entre la figura de Sebastián Piñera y Evo Morales. Y de hecho, minutos después de que hablara el presidente Morales, también el presidente Piñera, habló el vicepresidente de Bolivia, entregando otros argumentos, otras líneas también que podrían ser parte, porque muchos decían, ok, cuando se da el fallo, uno tiene que ver si se acata el fallo o no. Y desde la declaración política, declaración pública que hacen los gobiernos. Con Evo Morales, de alguna manera se decía que se acataba el fallo, pero que en realidad estaban más enfocados en la necesidad de diálogo, de que habían temas pendientes. Habló el vicepresidente de Bolivia y le preguntaba a los periodistas ahí, bueno, ¿cuáles eran los pasos a seguir de Bolivia? Se hablaba de la posibilidad de la ONU. Ya se había comentado en algún minuto qué pasaba si el fallo era finalmente desfavorable para la posición boliviana. La Carta de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas es un tema que podría ser analizado en los próximos minutos. De hecho, que decía García Linera,
decirle al pueblo de Bolivia que no estamos felices por la resolución que ha tomado la Corte. Sin embargo, está claro que lo que ha hecho la Corte es cerrar una puerta, pero dejar abierta otras que Bolivia debe usar para viabilizar su derecho a un acceso soberano al Pacífico. Bueno, García Linera destacó que la demanda marítima de Bolivia está en mejor posición que en comparación a 5 años atrás, cuando presentó la demanda. Recalcó que ahora han podido dar a conocer al mundo las aspiraciones de su país. Y bueno, vamos a ver qué sigue de aquí en adelante para Bolivia con esta aspiración a tener acceso al mar, que con este fallo de la Corte Internacional de Justicia se ve truncado de alguna forma. Y también hay que ver cómo sigue la situación política de Bolivia, porque recordemos que Evo Morales pretende llegar y tener un nuevo periodo en la presidencia de ese país. A lo mejor lo que pudiera surgir de este fallo en La Haya podría haber sido alguna ayuda para lo que es estas elecciones. ¿Qué puede usted analizar en este breve tiempo que hemos tenido desde el fallo? ¿Qué se espera de este fallo que dio la Corte Internacional de Justicia? Bueno, no hay nada más peligroso que analizar en caliente, cuando recién ha terminado un proceso que lleva 5 años. Son 5 años que hemos estado en la cuerda floja de un proceso que nunca debió haber sido. Eso no me lo quita nadie de la cabeza. Usted muchas veces lo ha dicho, que no deberíamos haber nunca llegado a estos 5 años de demanda entre una parte y otra. Exacto, y es por eso que yo pongo el énfasis en 2 cosas. Primero, en el significado autocrítico que tiene este fallo para los mismos jueces. Prácticamente por el mismo score, por el mismo marcador de 14-3 antes de 14-2 que rechazaron nuestras excepciones preliminares. A la fecha en que nosotros planteamos las excepciones preliminares, toda esta argumentación nuestra estaba hecha. Había un tratado, el de 1904, no existen los derechos expectaticios, etcétera. Sin embargo, nos dieron en la cabeza. Ahora, este fallo, por eso yo lo tomo como un retroceso en forma que habla muy bien de los jueces. Si alguien mete la pata, no hay nada mejor que decir metí la pata, en vez de seguir perseverando en el error. ¿Usted cree que reconocen el error con esta votación, no? Yo creo que esta votación tácitamente reconoce que ellos nunca debieron asumir a tramitación una demanda que no tenía la menor calificación jurídica. Y es por eso que yo planteé en su época que nunca debimos haber contestado esa demanda. Ahora, en este momento, yo no puedo dejar de felicitar a los abogados que nos defendieron. Creo que Claudio Grossman ha sido el mejor agente que hemos tenido. Tiene una visión que no se encierra en el derecho puro, sino que es un abogado con una especialidad en derecho internacional, que ha estado en los grandes países, en los grandes procesos, y eso le dio una visión más amplia que le permitió seguramente manejar muy bien este tema. ¿Qué pasa con el Pacto de Bogotá? Era un tema que se planteaba mucho previo a este fallo de la Corte Internacional de Justicia, sobre todo si no nos era favorable el fallo. Ahora que es favorable, ¿qué puede pasar a lo mejor con este Pacto de Bogotá? ¿Podríamos seguir? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo me temo mucho que ahora que salió este fallo que nos favorece, la gente diga que equivocados estaban todos los que pedían que nos fuéramos al Pacto de Bogotá, ¿no? Es el pensamiento binario. Las cosas son o no son. En caliente, como usted decía. Claro, entonces yo tengo un pensamiento muy especial. Si no hubiéramos nosotros puesto el grito en el cielo con respecto al salomonismo de la Corte, habernos puesto en la picota de un proceso cuando no había por qué, y al haber planteado que ya que era de ese talante la Corte había que salirse del Pacto de Bogotá, yo creo que eso también influyó en la Corte. Yo creo que hay un momento de reflexión según el cual la Corte dice, caramba, se nos pasó el tejo con los chilenos, ¿no? Y mira, los chilenos se van a salir del pacto, y Chile es un país prestigioso. ¿Cuántos más se van a salir del pacto? ¿Nos vamos a quedar sin pega? No, pues, entonces recapacitemos un poco, camaradas, ¿no? Yo creo que ese proceso se ha producido en alguna medida en la Corte. Obviamente nunca lo van a decir, ¿no? Por supuesto. Pero Nicolás y Josefina, me parece sumamente superficial
escuchar ahora a gente que dice, mire, y todos estos que salieron pidiendo que no fuéramos del Pacto de Bogotá, qué equivocados estaban. No. Claro. Las cosas en la vida no suceden en blanco y negro, son procesos. Y la política es lo que guía los procesos. ¿Pero tiene alguna consecuencia salirse del Pacto de Bogotá? Porque yo ayer leí una entrevista al ex presidente colombiano Juan Manuel Santos que decía que para ellos no hubo ninguna consecuencia salirse del pacto. Bueno, Juan Manuel Santos tuvo un gesto de coraje en un momento en que tuvo un fallo en contra y muy discutible fallo. Él tomó una decisión que fue una decisión política y ahora él la está defendiendo. Para nosotros el momento fue cuando se nos sometió a un proceso absolutamente artificioso, que nuestro canciller dijo que era artificioso, pero ahora, claro, en este momento, después de una victoria por goleada, yo también estoy de acuerdo en que dejémoslo para una discusión más académica, más profunda, pero naturalmente que Chile ya no debería estar sujeto a ser demandado por presidentes del nivel político y del nivel de agresividad de Evo Morales. Pero recordar, José Rodríguez Elizondo, que de hecho nosotros ya demandamos a Bolivia por el caso del Silala, o sea, esto sigue. Bueno, que ahí nos contradijimos porque mientras estaba abierto el tema de salirnos o no legitimados por la Cancillería, vino esta demanda que legitimó desde ese punto de vista al Pacto de Bogotá y al Consejo. Mire, hemos cometido muchos errores, Nicolás y Josefina. Uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestra política vecinal es que hemos escondido los errores bajo la alfombra y después no hemos querido sacarlo a flote para analizarlos. Y no hay peor conducta política en un país, tanto en el derecho como en los conflictos bélicos, de no analizar los errores que se producen después, porque se repiten. Estamos conversando con José Rodríguez Elizondo. Quería ir a otro tema, aprovechando estos minutos y por supuesto la amabilidad de contestar nuestro llamado, José Rodríguez Elizondo. A ver, ya hay reacciones desde lo político, porque está el fallo jurídico que emite la Corte, está también la argumentación jurídica de la Corte Internacional de Justicia, pero empiezan las reacciones políticas y ahí siempre, como usted decía, en caliente hay que tener cuidado. Por ejemplo, tuvimos la de Bolivia, habló el vicepresidente y también el presidente Evo Morales, y ellos apuntan a que lo que sí dice la Corte es que el Tratado de 1904 nos cierra los temas pendientes que existen entre Chile y Bolivia y de hecho hace un llamado al diálogo, no la obligatoriedad de negociar, pero sí el llamado al diálogo. ¿Qué opina usted de ese punto? Bueno, primero que es una gran baza para nosotros. La Corte ya en este sentido dejó claro que un país soberano no puede ser obligado a negociar soberanía. Eso quedó excluido. Ahora, la interpretación de García Linera, que es la interpretación tradicional de Bolivia, que el Tratado de 1904 dejó temas pendientes, el de la mediterraneidad, que ellos lo llaman enclaustramiento, y aquí hago una digresión. La Corte tuvo el cuidado de hablar de mediterraneidad y no de enclaustramiento. Las palabras importan. Por lo tanto, inclusive en eso la Corte jugó un papel neutro, un papel profesional, un papel jurídico. Entonces, en este momento yo le diría a la gente que piensa como García Linera que efectivamente después de cada tratado de paz, después de una guerra, quedan miles de asuntos pendientes. Pero eso no significa que unilateralmente se pueda desconocer el tratado. Y lo que hizo Bolivia, lo que hizo Evo Morales, fue desconocer el tratado levantando una constitución que dice que ese tratado no es válido. Por lo tanto, ahí nosotros cometimos otro error que ahora tendríamos que estar procesando, ¿no? Nosotros en Chile nos quedamos muy callados cuando salió esa constitución. Yo no sé qué es lo que dijo nuestro gobierno frente a esa constitución, pero yo creo que también ejerciendo la imaginación en los demás países que apoyaron a Bolivia y en los jueces que aceptaron su demanda de tramitación, quedó más o menos en la nebulosa si a Chile le importaba o no esta constitución. Entonces ahí yo les pongo algunos ejemplos de las rectificaciones necesarias que trae este fallo. Este fallo no es solo poner la bandera, salir a festejarlo porque realmente no fue mejor de lo esperado y eso creo que es compartido por todos,
sino que debe ser también un momento de inflexión para que nosotros abramos un debate que siempre mantuvimos cerrados en un coto que era absolutamente jurídico. Ahora hay que hacer la discusión política. Bien, José Rodríguez Elizondo, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna a tan pocos minutos de que se diera el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Un tema, por supuesto, de La Haya que sigue ahí caliente, como decía José Rodríguez Elizondo. Un buen análisis, bien interesante. Varios temas que desde la autocrítica antes, durante y las que podrían venir después. Va a estar también este tema del Pacto de Bogotá. Claro, cambia un poquito la situación de aquí a la que se tenía desde el fallo con Perú, porque aquí se ganó y cuando se gana, claro, la situación es distinta. Pero hay que recordar que siguen temas no pendientes desde la visión jurídica chilena del Tratado de 1904, sino en términos de la Corte Internacional de Justicia, porque tenemos demanda contra Bolivia por el río Silala. Eso, y que interpusimos nosotros. Nosotros, para que no lo interpusiera antes Canadá, generará un crecimiento económico sólido. El presidente estadounidense Donald Trump celebró el nacimiento del nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Para Trump, este acuerdo resuelve muchas deficiencias y errores que habían en los 24 años que duró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que calificó la negociación como histórica. Fernando Haddad y Jair Bolsonaro están en virtual empate técnico en las elecciones presidenciales de Brasil, según una nueva encuesta. El candidato del Partido de los Trabajadores sigue creciendo con un alza de 7,6 puntos porcentuales en relación al sondeo anterior. La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Medicina a James Allison y a Tasuku Onju. Ambos fueron galardonados por su trabajo en terapias contra el cáncer basada en el sistema inmunológico. Costa Rica inicia su cuarta semana de huelga del sector público. Los grupos sindicalistas informaron hoy el rechazo preliminar del acuerdo propuesto por el gobierno costarricense e hicieron un llamado a los empleados públicos y a los profesores a que no asistan a sus trabajos. Murió el intérprete francés Charles Aznavour, el último gigante de la canción francesa del siglo XX. El cantante famoso por temas como She murió a los 94 años en el sur de Francia. 1:00 con 24 minutos. Me tomo solamente unos segundos para abordar este tema de Estados Unidos, Canadá, México, el TLCAN, en realidad lo estoy diciendo mal, que por supuesto era parte también de los distintos acuerdos que quería... Se me cayeron los ojos. Da lo mismo, dale. Los acuerdos que quería renegociar Donald Trump, lo dijo en su campaña política, en su campaña presidencial, y luego cuando llega al gobierno, de alguna manera que se llegue a este nuevo acuerdo Estados Unidos, México, Canadá. ¿Sabes algo? Le da la razón a Trump. ¿Con el tratado? No, con esto de renegociar todos los tratados, porque finalmente lo logra en este sentido. Claro, estamos hablando muchas veces y todos los días de la guerra comercial con China, pero también ahí hay mesas de negociación que se están reabriendo de a poquito. O sea, claro, Trump, uno puede decir, es súper efervescente, es súper duro, es súper... tira las cosas de una, no tiene anestesia, pero cuando se llegan a este tipo de acuerdos, uno diría, bueno, es la personalidad que tiene el presidente de los Estados Unidos, golpear la mesa, para bien o para mal, muchas veces para mal hay que decirlo, pero luego buscar un acuerdo para el beneficio de su mirada con respecto a Estados Unidos. Así que hay que revisar bien este nuevo acuerdo, porque también, se decía en algún minuto, voy a cambiar todos los tratados de libre comercio. Chile tiene uno con Estados Unidos, de hecho, y esto puede marcar un precedente para lo que es la mirada de intercambio comercial del gigante de Estados Unidos. 1:26, nos vamos al deporte. Y ayer Universidad Católica se impuso a Colo-Colo por 1-0 gracias a un penal. Los cruzados se mantuvieron así en el primer lugar del torneo local con 51 puntos, a 5 de su escolta Deportes Antofagasta, mientras que el Albo suma su quinta derrota consecutiva a la espera de lo que pasa con el torneo internacional en este caso. 1:26, brevemente les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos, 16 grados en Santiago. La máxima va a llegar hasta los 18 y se espera una tarde totalmente despejada. Viña del Mar y Valparaíso, 18 grados a esta hora. La máxima seguirá aumentando, solo 1 grado llegará hasta los 19. En Concepción los termómetros marcan 12 grados, la máxima alcanzará los 14 con algo de nubosidad, y en Puerto Montt precipitaciones se esperan durante todo el día, 7 grados a esta hora que podrían seguir subiendo y alcanzar los 9 como máxima.
1:27, saludamos a nuestros auspiciadores. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicado al bodegaje lo avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Con Cenegocia obtenga ahorros, control y transabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. 1:28 p.m. Nos despedimos, pero antes noticia que acaba de salir confirmada cadena nacional del presidente Piñera hoy antes de las 9 de la noche, obviamente por lo que fue el fallo de La Haya, una situación que desde la moneda, eso sí dicen, es normal con respecto a este tipo de contingencias que se da en este día. Así que cadena nacional el día de hoy del presidente Piñera por el fallo de La Haya. ¿Nos vamos? 1:28, nos vamos. Que estén muy bien, José. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Y yo feliz de estar con ustedes. Yo lo sé, se nota. Que estén muy bien. Por supuesto, sigan en sintonía de Radio Duna. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, nos vemos. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de los principales titulares de la tercera PM, disponibles en latercera.com. Destaca La Haya, los nuevos 33, el saldo a favor que le queda al presidente Sebastián Piñera. También destaca las horas previas al 12-3 que nadie esperaba. Además, destaca un silencio recorre la paz tras este fallo de La Haya. Y también trae la tercera PM las imágenes que enredan la defensa de los chilenos en Malasia. Estos temas y más estarán conversando en el programa La Tercera PM a las 5 de la tarde. En Sinergia Inmobiliaria pensamos cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl. Duna presenta